grandes bendiciones tenemos para nuestro caminar, para nuestro vivir, y de manera muy especial y muy puntual, yo creo que cuando tú y yo ponemos en las manos de Dios nuestro caminar, nuestro vivir, vemos ese tipo de bendiciones, como el testimonio que hoy hemos tenido, de cómo Dios da, y va muy a propósito de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Para lo que vamos a estudiar esta mañana, yo te quiero invitar que primero vayamos a la carta que escribió Pablo a los Corintios, la primer carta. Esta primer carta se nos hace, bueno, a mí se me hace muy importante esta carta a los Corintios, y se me hace muy importante porque aquí habla de dones, de todos los dones que Dios nos da. ¿Tú alguna vez has descubierto un don que Dios te haya dado? Que tú dices, siento que esto fue un don que Dios me dio. Yo hace muchos años, el primer don que pensé que Dios me lo había dado y que lo ponía al servicio de Él fue la odontología. La odontología yo lo sentí como un primer don, porque era algo que se me hacía muy fácil, que la cirugía se me hacía muy sencillo, y aunque pues llegar a pacientes muy complicados se me hacía algo muy lindo de poder llevar a cabo. Y en una ocasión entonces me invitan a dar consulta médica y consulta dental a la sierra, a una comunidad pues bastante apartada. Me dicen, ¿por qué no nos acompañas y das consulta dental? Y yo dije, bueno, pues vamos a dar consulta dental. Y fui, y ahí me di cuenta que en la sierra, en una comunidad donde no había luz, donde me tenían que iluminar la boca de los pacientes con una linterna, podía yo seguir haciendo cirugías. A la gente que luego me decían, oiga, doctor, ¿cree que podría atender a una persona más? Sí, ¿cómo no? Le digo, y yo les decía, pues nosotros habíamos dicho que terminábamos la consulta a las 6 de la tarde, empezábamos a las 10 de la mañana. Pero pues yo decía, bueno, pues una persona más. Y lo atendía. Y ya me paraba, me lavaba las manos, ya estaba a punto de irme, y decían, acaba de llegar otra persona. Bueno, mañana a las 10 de la mañana la reviso. Dices que trae un dolor muy intenso y viene de 8 horas de camino. ¿Y a poco le dirías que se aguante? Pues no, le dabas consulta y tú decías, pues a seguir con ese don que Dios me dio. Y miren, aquí en el capítulo 12 de Corintios nos vamos a dar cuenta que hay diferentes dones. Hay muchos dones que Dios ha dado. En el capítulo 12 de la primera carta de Corintios nos dice que hay dones. En el versículo 7, fíjate lo que dice el versículo 7, es muy importante. El versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, tenemos la manifestación del Espíritu. A todos nos ha sido dada la manifestación del Espíritu. Tanto a ti como a mí nos ha sido dada la manifestación espiritual. ¿Y qué dice ahí el versículo 7? ¿Para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia, de la congregación, de las personas que están alrededor de ti. Y luego todavía dice aquí de una manera muy clara, dice, porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Tú puedes tener palabra de sabiduría, tú puedes tener palabra de ciencia, que es la palabra de conocimiento, la palabra que Dios te puede revelar lo que la gente necesita.
a otro fe, a otro por el mismo Espíritu dones de sanidad. Todos decimos, a mí me gustaría tener dones de sanidad. Tú lo puedes tener, ese don de sanidad. A otros de profecía, y tú dices, es que cuando nos darán una profecía, a lo mejor tú eres el que estás guardando esa palabra de profecía para bendecir a una persona de aquí de la iglesia. ¿Qué más nos dice aquí? Dice, a otro le puede dar discernimiento de espíritus, de que tú puedes ver a una persona y puedes discernir, ay, esta persona tiene un espíritu de rechazo, un espíritu de depresión, y tú lo puedes discernir. Otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, y Dios ha dado una cantidad de dones. Y no tan solo dones de este nivel, sino ve lo que dice en el versículo 28. Dice, también Dios nos ha dado el poder ser apóstoles, el poder ser profetas, el poder ser maestros, el don de hacer milagros, el don de interpretación de lenguas. Y hay muchos, pero muchos dones más que tú y yo podemos rescatar en la palabra. Hay otros que tienen dones de administración, que son buenísimos para la administración. Otros que tienen don para compartir la palabra del Señor. Y a todos, de una manera u otra, Dios nos ha dado dones. Y sabes que este estudio yo te lo quiero compartir porque para mí ha sido una responsabilidad muy grande los dones y el uso que le podemos dar a los dones que Dios nos da. ¿Qué hacemos con los dones que Dios nos da? ¿Tú qué haces con los dones que Dios te da? ¿Los aprovechas? ¿Los pones en práctica? ¿O te los guardas? Y sabes, cuando yo leí esta parte de la Escritura que está en Lucas 19:11, de verdad yo dije, yo no me puedo quedar callado. Yo le tengo que decir esto a la congregación. Yo le tengo que decir esto a cada uno de ustedes porque es algo muy importante y muy relevante. Ve lo que dice aquí, ya tienes ahí el versículo número 11 de Lucas 19, que dice así. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Fíjate, cuando Jesús estaba hablando en parábolas, dice que Jesús iba en camino hacia Jerusalén y toda la gente, ¿saben qué era lo que estaba pensando? Ahorita Jesús como caudillo va a tomar Jerusalén. Ahorita Jesús va a ir y va a tomar Jerusalén y Dios va a establecer su reino ahí. Y Herodes le va a tener que entregar el reino a Jesús. La gente estaba pensando eso. ¿Y saben a qué iba Jesús a Jerusalén? A morir, a que lo crucificaran, para que se cumpliera la Escritura de acuerdo a lo que estaba profetizado. Pero mientras Jesús iba en el camino, dice que se acercó una persona a hablarle y le decía, Señor, háblanos un poco más. Síguenos hablando en parábolas, síguenos hablando del reino de Dios. Y en el versículo 12, ve lo que dice. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Quiero decirte, en el versículo 12, ¿de quién están hablando? Están hablando de Jesús. Un hombre noble. El hombre noble es Jesucristo. Dice que se había ido a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero ¿sabes quién le iba a dar ese reino? No el hombre, sino se lo iba a dar su Padre. Yo te quiero decir que muchas de las cosas que tú y yo recibimos, no las recibimos de la gente, las recibimos
de Dios. Y tú llegas a pensar, es que qué lindo es poder recibir de las personas, qué lindo es poder recibir de alguien que me está dando. Pero cuando tú te pones a ver que es de parte de Dios, el milagro es todavía mucho más grande. Y aquí yo te quiero decir algo. Vamos en este pequeño estudio que estamos haciendo de este versículo, de este capítulo 19 de Lucas, te vas a dar cuenta porque dice aquí, dice para recibir el reino y volver. ¿Y sabes qué? Dios ha recibido el reino de los cielos y Jesucristo, ¿sabes cuál es lo más lindo? Va a volver. Y yo creo que cada día tú y yo podemos ver que está más cerca el reino de Dios. ¿Alguna ocasión llegaste a leer esa parte de la Escritura donde dice, cuando oigas paz y paz en el mundo, es porque el Señor está cerca? El presidente de Israel, Netanyahu, dijo, ahora estamos más cerca de la paz que nunca, y eso lo pueden encontrar en las noticias de esta semana. Ahora estamos más cerca de la paz que nunca con los árabes. Por fin tendremos paz con la tribu de Ismael. Están las noticias de esta semana. Imagínate qué tan cerca estamos de que Jesús venga por su iglesia. Y yo te preguntaría, ¿tú estás preparado? Dice aquí la Escritura en el versículo número 14. Dice, y llamando a 10 siervos, a lo mejor tú eres uno de esos 10 siervos, tú piensas que eres uno de esos 10 siervos, de que Jesús, de que el hombre noble los llama y les dice a los 10 siervos suyos, dice que les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que yo vengo. Pónganse a negociar entre tanto que yo vengo. Y dice aquí, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, pónganlas a trabajar mientras yo regreso. Y dice aquí el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y yo te quiero decir que así le pasó a Jesús, El hombre se rebeló contra Jesús, el hombre se rebeló contra Dios, el hombre se rebeló contra el Mesías y terminaron crucificándolo porque no lo querían que reinara. En el versículo 15 dice, aconteció que volviendo él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Las minas son los dones que Dios te ha dado. Las minas son los dones que tú has recibido de parte de Dios. Las minas es el don que tú tienes y te pregunto, ¿lo pones en práctica? ¿Cuándo has notado que Dios te dio un don? Y que tú dices, Dios me dio este don, gracias Dios. ¿Y lo retienes o lo pones en práctica? ¿Retienes ese don o lo pones a practicar? ¿Qué es lo que haces con el don que Dios te dio? Unos somos maestros de adultos, otros somos maestros de niños, otros somos diestros para la alabanza, otros podemos tocar un instrumento, pero todos tenemos un don. Hay ocasiones que tú tomas un instrumento y dices, qué fácil, estoy aprendiéndolo, porque es un don que Dios te dio, y lo pones en práctica o dices, nada más que es muy cansado, hay que estar ensayando, hay que estar haciendo esto, hay que estar haciendo lo otro, no, mejor lo dejo, y hasta se te olvida el don que tienes. Eso es muy peligroso para los hijos de Dios. Es muy peligroso para los hijos de Dios. A lo mejor tú tienes el don para compartir, para enseñar la palabra de Dios, y tú dices, pero sabes que hay que estar estudiando, y hay que estar meditando, y hay que estar haciendo esto, lo otro. Hazlo.
no debemos de dejar reinar a la flojera en el reino de Dios, porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Tú y yo que tenemos que tomar las estrategias que Dios tiene en los dones que te ha dado a ti, y todos tenemos dones, no nada más algunos, todos tenemos dones, porque dice que el Espíritu repartió como Él quiso dones a cada uno de nosotros. Y si tú no pones en práctica ese don, es algo muy de cuidado que debemos de tener. ¿Ve lo que continúa diciendo aquí? Dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero. Las minas son dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Tu mina ha ganado 10 minas. Y yo te quiero decir, tu don, ¿cuánto se ha desarrollado? O tú dices: ay, no, es que lo tengo en secreto, mejor ni lo quiero descubrir para no comprometerme con el Señor. ¿Sabes cuánto es una mina? ¿A qué equivale una mina bíblica? Una mina bíblica corresponde a 409 gramos de oro, que en pesos, una mina vale 440,000 pesos mexicanos. Una mina vale 440,000 pesos mexicanos. Este hombre tenía una sola mina y la multiplicó por 10. O sea, ya cuando llegó el Señor a buscar su mina, le dijo: ahora tu mina me dio 10 a ganar. Aquí tienes lo que produjo tu mina. Le entregó 4,400,000 pesos. Vayamos aquí de nuevo. Vamos aquí, por favor, al versículo 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Imagínate, cada mina representaba una ciudad. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Vino otro y le dijo: mira, ¿sabes qué? Pues la mina que tú me diste ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. ¿Te das cuenta? No todos se desarrollaron igual, pero todos fueron fieles y no guardaron y escondieron la mina. Vino otro, versículo 20, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Imagínate, medio kilo de oro casi guardado en un pañuelo, y le dicen: mira Señor, ¿te acuerdas que me diste tu mina, tu oro? Este don que tú me diste, no lo desperdicié, no lo arriesgué. Y ¿sabes qué? Si no arriesgas en el reino de Dios, pierdes. Si no arriesgas compartiéndole a esa persona que Dios te ha puesto en tu conocimiento, si no arriesgas hablándole de Dios a aquellas gentes, si tú dices: ay, no, es que, ¿sabes qué? Me da miedo subir a compartir, como que no puedo. Si no arriesgas, no creces. Este hombre dice, el versículo 21, mira, tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo. Qué triste versículo. Imagínate a este hombre que tenía ese don, que tenía esa mina. Imagínate tú que estás siendo parte de este reino, que de repente Dios te pueda decir: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré?
¿Por qué no aprecias lo que yo te di? ¿Por qué no aprecias el don que Dios te dio? ¿Por qué no aprecias ese don? No lo puedo comprender. ¿Por qué no aprecias el don que Dios te dio? Ay, Señor, es que yo sé que las cosas están muy difíciles y mejor guardé el don que yo tenía para no quemarme. Guardé el don que yo tenía para no caer en pecado. No, tenemos que mantenernos en fidelidad trabajando el don que Dios nos dio. Aquí le dice, ¿sabías que yo ciego donde no siembro? Y no pusiste a trabajar ese don. Versículo 23, ve lo que dice ahí. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? O sea, aquí le está diciendo, mira, que seas lo mínimo con ese don que tienes. Señor, pues es que a lo mejor el don que tengo nada más me sirve para orar, para leer la Biblia, para grabar un poquito y enviarlo por WhatsApp ahora con esta modalidad que tenemos. Pues grábalo y hazlo. Pero ¿por qué no haces nada para que el reino de Dios crezca? ¿Por qué no haces nada para que el reino de Dios crezca? Dios te va a pedir cuentas. Y sabes que yo no quiero ser responsable de que Dios algún día me dijera, Alejandro, ¿y por qué no les dijiste? Te estoy diciendo. Desarrolla tu don, que no llegue el momento en que Dios te diga, mal siervo, y que tú me puedas reclamar a mí diciendo, doctor Alejandro, ¿por qué no me dijiste que tenía que desarrollar mi don? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me pusiste alerta? Ahora me están diciendo mal siervo por tu culpa. Y sabes que yo no lo quiero cargar. Yo no lo quiero cargar. Aún las personas que están viendo este video, yo les quiero decir, tú tienes responsabilidad en el reino de Dios, de servir, de ser partícipe de los milagros que Dios tiene, de poner tu don en servicio, de no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, como dice la Escritura. Y luego aquí dice, hubiera recibido al menos los intereses, versículo 24, y dijo a los que estaban presentes, les dijo a los que estaban presentes, o sea, a la gente que estaba alrededor de él, a los que habían traído su mina y dijeron, yo gané 10, yo gané 5, yo gané 7, yo gané 2, les dijo, quítenle la mina. Quítenle esa mina, quítenle el don. ¿Y qué más dice? Dénselo al que tiene las 10 minas. Señor, ¿y por qué siempre le das al que está bien? Señor, ¿por qué? Porque al que sobresale siempre le va bien. Porque al que siempre va caminando de acuerdo al propósito que tú tienes, porque el que tiene mucho le das más, y le das más, y le das más. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Él tiene 10 minas y todavía dices, a este que tenía un solo don, quítaselo y que se lo den al que tiene más. Y muchas veces nos preguntamos este pasaje, Señor, ¿por qué al que no tiene, lo poquito que tiene se los quitas y se lo das al que tiene más? Porque es fiel y desarrolla su don. Si tú en algún momento te has preguntado, ¿y por qué yo no puedo crecer? Porque no quieres desarrollar tu don. Lo tienes escondido ahí en tu pañuelo. Y no te vaya a pasar lo que le pasa a algunos pacientes. Se les cae un diente y lo guardan en un Kleenex. Luego se suenan con él y lo tiran a la basura y dicen, ya se me perdió hasta mi diente. Que no se te pierda tu don. Que no te vaya a llamar un día Dios mal siervo. ¿Y sabes por qué no te va bien? Porque no quieres.
Por eso no te va bien, porque no quieres. Dios lo que quiere es bendecirnos a todos. Dios quiere que estrenemos sala y cama nueva a todos. Pero ¿cómo te va a dar Dios si no desarrollas tu don de hospitalidad? ¿Por qué no invitas a los hermanos a la compra? Ay, no, es que mi casa está como feita, yo no los quiero invitar. Y si tienes una casa bonita, no, pues ¿cómo los voy a invitar? Vienen y se sientan aquí y suben los pies a los sillones y me van a rayar mi sala. Tú dices, bueno, si está feita porque está fea y si está bonita porque está bonita. El caso es de que el don de hospitalidad no lo desarrollas. Ese don de servicio no lo llevas a cabo. Ese don de maestro, ese don de maestra, ese don de predicar, ese don de enseñar la palabra, ese don por lo menos de servir ahora en la radio, que tenemos tanta oportunidad. Y que yo creo que les podríamos dar un tour para que vean el estudio de video y de audio que tenemos ya aquí. Un estudio de video. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué cámaras profesionales tenemos? Una, pero al servicio de Dios. Y esa una se va a multiplicar. Sí, amén. Y dice aquí, ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará. A todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara, tráiganlos acá. ¿Y qué dice? Y decapítenlos delante de mí. Hay ocasiones que decimos, no, es que Diosito es tan bueno. Diosito es tan bueno, sí, y te ama. Pero ama al que sirve. Ama al que sirve. Y ve qué palabra tan dura. Hay ocasiones que decimos, no, es que Diosito me perdonará. Pues aquí está diciendo, decapítelo. ¿Sí dice así en tu Biblia? Decapítenlo. ¿Y cómo dice Dios? Delante de mí. Decapítenlo. El que no sirve, no sirve. Sirvamos y exhortemos a la gente que está alrededor de nosotros. Vente a la congre, sirve. ¿Pero en qué voy a servir? No sé hacer nada. Pues mira, por lo menos trapea. A mí me tuvieron que enseñar a trapear. ¿Saben cómo trapeaba? Agarraron mi chupa y iba caminando hacia adelante. Y cuando volteaba, todo lo de atrás estaban lleno de mis pisadas. Me tuvieron que enseñar. Pero ahora, ya sé, el don se multiplicó. Vamos a orar. Yo no sé de qué tú le quieras decir a Dios. Ahora sí, el trato entre Dios y tú. Mi compromiso es que no te llamen mal siervo. Eso es lo que no quiero, que te digan mal siervo. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por esta linda oportunidad que tú nos das, Señor, de poder ser siervos útiles en tu reino. Queremos servirte, Padre. Queremos, Señor, que esa mina, ese don que tú nos has dado, esa familia, ese grupo, esa congregación, ese hogar, Señor, esta ciudad, se multipliquen, Señor, las personas que te aman. Se multipliquen las personas que te sirven. Se multiplique, Señor Jesús, el don que tú me has dado. Señor Jesús, yo quiero ser como ese siervo que te lleve
10 minas más. Ayúdame, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a servirte con ánimo, con certeza, con seguridad. Ayúdanos a servirte de acuerdo al propósito que tú nos has establecido en tu palabra. Señor Jesús, haznos siervos útiles, por favor. Que te podamos servir, Dios. Que ninguno de los que nos has dado en esta iglesia, en esta congregación, Señor, sea llamado mal siervo, Dios, sino que todos te sirvamos. Desde lo mínimo hasta lo más glorioso, Señor, que rescatar almas para ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a que podamos tener la bendición de servirte cada día, la bendición, Señor, de llevar gente a tu reino cada día. Te lo pedimos, Padre hermoso, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Dile ahí en tu lugar a Dios. A mí, díselo a Dios. Ahí en tu casa, dile a Dios en qué te gustaría servirle. Que ese don que Dios te dio, dile, Señor, a tu servicio, Padre. Dile.